Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy haremos algunas definiciones para el cambio adiabático y encontraremos una expresión para relacionar en una expansión y compresión isotérmica y después adiabática, cómo relacionar las temperaturas y los volúmenes en esos cambios en ese proceso. Vamos a aprovechar esa conclusión para el cambio adiabático para simplificar o encontrar una ecuación que define en términos generales al ciclo de Carnot. Y por último, veremos el cambio de entropía para una expansión isotérmica. ¿De acuerdo? Bien, entonces les voy a compartir ahora el pizarrón para que sigamos haciendo esas anotaciones. Bien. Muy bien, ahí deberían ya estar viendo el pizarrón. ¿Qué estamos haciendo? Bien, ya estamos en la parte del curso en el que estamos definiendo varios aspectos de la segunda ley de la termodinámica. Entre ellos, estamos platicando que la segunda ley vamos a definir una función de estado que se llama la entropía. Con la entropía vamos a poder predecir la dirección de un proceso, si es espontáneo o no lo es, de acuerdo a el cambio en entropía. Podemos establecer las condiciones de equilibrio de acuerdo a este delta S, ¿ok? Y hoy también nos vamos a dedicar a evaluar desempeño teórico de ciclos, ¿ok? Es decir, qué calor asignamos, qué temperaturas asignamos a estos ciclos, ¿ok? Ya después veremos cómo construir la escala de temperatura absoluta. Bien. Oh, tiene láser esto. Bien. Vamos a la que sigue. Tenemos estas dos conclusiones que hemos visto, pero que son muy importantes de lo que estamos haciendo. La imposibilidad de construir un dispositivo que opere en un ciclo y que siempre esté produciendo trabajo. ¿De acuerdo? Y la segunda frase que nos dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y que solo produzca calor hacia el reservorio caliente. ¿Ok? No podemos mandar calor desde el reservorio frío a un reservorio caliente. ¿Ok? Bien, eso es lo que hemos estado platicando. Y sobre todo hemos estado encima de este ciclo, que es el ciclo de Carnot, el cual fue planteado primero por Carnot en palabras, en ideas, gracias a que él era ingeniero, después fue ingeniero militar y pues le interesaba mucho el trabajo de máquinas, ¿no? A vapor. Y después Clapeyron toma esas ideas y las plasma en este diagrama, donde tenemos expansiones isotérmicas de lo que llamamos al lado A hacia el lado B. Y después tenemos una expansión también adiabática hasta el punto que llamamos la coordenada C. Y después regresamos, empezamos a cerrar el ciclo desde el punto C hasta la coordenada D en una compresión isotérmica y por último una compresión adiabática. ¿Okay? Aquí estamos considerando que estamos trabajando con un gas ideal y que no hay pérdidas en este ciclo. Revisamos también a qué nos referimos con la máquina térmica, que es el gas, en este caso un gas ideal. Otra máquina térmica es
la mezcla aire-gasolina en un motor de 4 tiempos. La máquina es en sí la mezcla aire-gasolina, ¿ok? Es quien realiza el trabajo, ¿ok? Que manda el trabajo y que también libera calor hacia lo que llamamos el reservorio frío, ¿ok? Bueno, este ciclo nos indica que solo va a haber trabajo, solo puede existir trabajo si las temperaturas en las cuales se está llevando a cabo este trabajo son distintas, ¿ok? En este caso, en la parte de arriba tenemos la isoterma, que le vamos a llamar temperatura 2, y que es distinta a la isoterma inferior, temperatura 1. Si no hay esa diferencia de temperaturas, no hay trabajo, ¿ok? Aquí entonces tenemos que definir en cada etapa, que fue lo que hicimos la clase pasada, cuáles son el trabajo y el calor en cada una de esas etapas, ¿ok? Ya podemos adelantar que en las etapas adiabáticas, pues la única energía es el trabajo, ¿no? El calor en esas etapas adiabáticas es cero, ¿ok? Y después, Carnot define la eficiencia del ciclo, ¿ok? En este caso, estamos considerando que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, ¿ok? Estas dos isotermas en las que definimos al ciclo de Carnot en estas 4 etapas. Y podemos tener varias expresiones para la eficiencia, que son la primera, diferencia de temperaturas, ponderada por la temperatura mayor. ¿Ok? No, vean que esto nunca puede ser 1. ¿Ok? Si temperatura 2 es distinta de temperatura 1, este cociente nunca puede ser 1. ¿Ok? Y después podemos definir la eficiencia en términos de calor, el calor de las etapas, en el que tenemos la diferencia del calor 2, ¿ok? Esto es del paso isotérmico, menos el calor 1, el otro paso isotérmico, entre el calor 2, ¿ok? Esa es la eficiencia en términos de calor en el ciclo. Y después tenemos, por último, el ciclo, ¿no? La eficiencia del ciclo, esto que está entre paréntesis, vamos a borrarla porque está medio raro. Pero bueno, en términos de trabajo, podemos definir también a la máquina térmica. ¿Ok? Bien, en un momento la escribimos correctamente. Entonces, Carnot concluye que no se puede diseñar una máquina que tenga 100% de eficiencia. ¿Ok? Y así, en cada etapa del ciclo, podemos saber qué calor está asociado y qué trabajo está asociado, y también cómo es el delta U para este gas que está sufriendo expansiones y compresiones. ¿Ok? En esta tabla tenemos, que me ayudaron a construir la clase pasada, vemos en cada etapa qué tenemos asociado, ¿de acuerdo? Calor, trabajo y delta U. Bien, ahora vamos a hablar de esta función de estado, que es la entropía, S. Como es una función de estado, no depende de la trayectoria, y en un sistema aislado, la entropía siempre aumenta. ¿Ok? En cualquier proceso al que sometamos a este sistema, la entropía siempre va a aumentar. Es decir, delta S es mayor a 0. Y ese delta S nos va a decir si es espontáneo. Si es positivo, el delta de entropía nos está hablando de
la espontaneidad del proceso. No existe en la naturaleza un proceso en el cual el delta S sea menor a 0. Cuando a un sistema lo sometemos a un proceso, entonces siempre va a aumentar el delta S, y cuando llegue al equilibrio, después de haber desempeñado este proceso, el delta S va a ser 0. ¿Okay? Allí podremos decir que el proceso ha terminado o que el sistema está en equilibrio. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí en este recuadro, entonces tenemos la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Esta expresión que nos dice que el cambio de entropía es igual a una integral cíclica, ¿okay? Donde estamos ponderando el cambio de calor reversible con respecto a una temperatura. ¿Okay? En el equilibrio eso es 0. ¿Okay? Bien. Hasta allí llega nuestro pequeño repaso. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir con unas pequeñas notas y concentrarnos en el proceso adiabático. ¿Ok? Tenemos que concluir, llegar a una expresión para el proceso adiabático, y lo que lleguemos de conclusión aquí lo vamos a usar para generalizar el ciclo de Carnot. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que en una expansión adiabática reversible, podemos decir que la presión externa es igual a la presión del sistema. ¿Ok? Eso es lo que sabemos en una expansión adiabática reversible. Permitimos, como es reversible, los cambios son muy pequeños, entonces en cada etapa de esta expansión, la presión dentro y fuera del sistema es la misma, porque es una expansión adiabática irreversible. Bien, entonces, el trabajo, en este caso, el cambio en el trabajo en una expansión adiabática reversible es como el negativo de la presión por el cambio en el volumen. ¿De acuerdo? Es el sistema quien está llevando a cabo este trabajo. Por eso el signo negativo. Él es quien hace el trabajo. Ahora, para un gas ideal, sabemos que el cambio de energía interna es igual a esta capacidad calorífica, CB por el delta T. ¿Okay? Recuerden que teníamos nuestra gráfica de U con temperatura en un estado 1 y un estado 2, y que la pendiente la asociábamos a el CB. ¿De acuerdo? Bien. Así, si esto es adiabático, este proceso, esta expansión adiabática reversible, pues el calor, el cambio en Q, va a ser 0, ¿no? Así, el delta U, sabemos también que va a ser directamente este producto, ¿no? El trabajo de expansión. ¿Ok? Así, tenemos dos expresiones para el cambio de energía interna. La que viene de la primera ley de U y la que viene de saber cómo está cambiando la energía interna con respecto a la temperatura. Entonces vamos a igualar estas dos expresiones para el cambio de energía interna. ¿Ok? Entonces tenemos que CB por el cambio de temperatura es igual a el negativo de presión por el diferencial de volumen. ¿Ok? Ya sabemos eso. Esto viene de la primera ley y cómo cambia la energía interna con la temperatura. Bien,
Ahora, como estamos con un gas ideal, ¿ok? Esta presión la vamos a aproximar a la presión del gas ideal, ¿ok? Entonces PV es igual a nRT, así que la presión de este gas ideal es igual a nRT sobre el volumen, ¿ok? Así que vamos a sustituir esta presión acá por la presión del gas ideal, ¿de acuerdo? Ahora, vean, simplemente sustituyendo, introducimos, vean, la temperatura y el volumen, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta expresión de acá arriba? Bien, nos queda como CB por delta T, lo que ya teníamos, entre la temperatura, ok, pasé la temperatura de este lado, y nos queda como el negativo de N por R, diferencial de volumen, entre el volumen. Ok, aquí simplemente sustituí la expresión del gas ideal a la igualdad que teníamos acá arriba. Ok, bueno, entonces aquí lo que queda es integrar, ¿no? Tenemos del lado izquierdo temperaturas, diferencial de temperatura, y del lado derecho tenemos diferencial de volumen. Entonces, en este proceso vamos a tener una temperatura inicial, es decir, vamos a integrar estas dos expresiones desde una temperatura inicial a una temperatura final y desde un volumen inicial a un volumen final, ¿ok? Como ya hemos hecho antes. De acuerdo, entonces, CB vamos a considerar que es constante. Es nuestra pequeña consideración, CB constante. ¿Quiénes más son constantes? N y R son constantes también. Entonces van a salir de estas dos integrales. Así que nos queda, no nos vamos a saltar tantos pasos. De este lado izquierdo tenemos que la constante, el CB, está multiplicando a la integral del cambio en temperatura entre temperatura para temperatura inicial y temperatura final. Y esto es igual a menos NR por la integral entre el volumen inicial y el volumen final de B en B. ¿Ok? Tenemos la misma estructura en estas dos integrales, ¿no? Una para temperatura y una para volumen. Tenemos nuestras dos condiciones iniciales y finales, así que, bueno, ustedes saben, en fisicoquímica, esta integral es súper común, súper usual, entonces ya saben que esta integral es lo mismo que el logaritmo natural de x, ¿no? Más una constante de integración. Como si tenemos los límites, esa constante ya está definida, ¿no? Bueno, entonces resolvemos estas dos integrales sabiendo la resolución de dx en x. La integral es el logaritmo natural de la variable en los dos límites de integración. Así que vamos a escribirlo. Ya la resolvimos. Se ve logaritmo natural de la temperatura en los dos estados iniciales y finales, y es igual a menos nr, logaritmo natural ahora de el volumen final entre el volumen inicial. ¿Okay? Bueno, ya casi llegamos. Ok, entonces vamos a aprovechar una propiedad de los logaritmos. Ok, vamos a escribirla de este lado en verde para distinguirla, que solamente nos va a ayudar a simplificar esta expresión. Okay, cuando lo que tenemos aquí es un logaritmo natural de dos variables, x y y,
Y esto es igual a como si escribiéramos el logaritmo negativo de y entre x. ¿Ok? Bueno, esta expresión es tan común que hasta mi gatito se la sabe, ¿cierto? Bien, entonces vamos a aprovechar esta igualdad de los logaritmos para que esta expresión que está acá arriba, quitemos ese signo negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar este signo negativo con esta igualdad que está en verde y vamos a agrupar de una vez todas las constantes, que son CB, N y R. ¿Qué nos queda? Nos queda ya entonces que CB, la constante calorífica, entre NR por el logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial es igual, aquí ya queda liberado el logaritmo, pero como nos deshicimos de ese signo negativo, ahora es volumen inicial entre volumen final. ¿Okay? Ahora, este grupo de constantes las vamos a definir como la letra C, ¿no? Una constante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprovechar, nos quedaría entonces una constante multiplicando el logaritmo natural de esta relación de temperaturas. ¿Ok? Vamos a aprovechar otra propiedad de los logaritmos que nos dice que si tienen una constante multiplicando a un logaritmo, esto lo pueden escribir como el logaritmo de x elevado a esa constante. ¿Ok? Así que vamos a escribir que el logaritmo natural de esta temperatura final entre la temperatura inicial, esta constante C, la escribimos acá arriba, ¿no? Como exponente, aprovechando la propiedad de los logaritmos. Y esto es igual al logaritmo natural de los dos volúmenes que estamos teniendo en este proceso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, como las dos están elevados al logaritmo, lo que podemos hacer es decir, concluimos por ahora que temperatura final entre temperatura inicial elevada a este exponente, que recuerden es CB entre NR, eso es igual a el volumen inicial entre el volumen final. ¿De acuerdo? En este proceso adiabático, esta expansión adiabática, los volúmenes y las temperaturas están relacionadas por esta expresión. ¿De acuerdo? Esto es para un gas ideal. Esta constante C, esta que está aquí, a veces lo pueden encontrar como el coeficiente adiabático. ¿De acuerdo? Ahora, ya llegamos a esta expresión, ¿no? Vamos a seguirla utilizando y aprovechando que tenemos el gas ideal. ¿Ok? La expresión del gas ideal se cumple tanto en el volumen inicial como en la temperatura inicial y en la temperatura y volúmenes finales. ¿Ok? Esto es inicial también. Esa ley, la ecuación del gas ideal, se cumple en las dos condiciones. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir lo que sigue. Puedo decir que el producto PI-BI entre el producto presión final, volumen final,
es igual a temperatura inicial entre temperatura final. ¿Ok? Esto es aprovechando que NR es la misma para ambas situaciones. ¿Ok? Simplemente combinamos estas dos ecuaciones de esta manera. Entonces, vean, ¿qué podemos aprovechar de esta situación? Aparece este TI entre TF, ok, está aquí. Aparece también BI entre BF, que estaba acá arriba. Entonces vamos a aprovechar esas dos conclusiones y vamos a conjuntar esta expresión, vamos a conjuntarla con la expresión que tiene ese coeficiente, que le pueden llamar coeficiente adiabático. Bueno, ¿qué podemos escribir entonces? TI entre TF, que es lo que está acá arriba, de la ecuación del gas ideal. Vamos a escribirlo como, vean como el BF entre BI, pero ahora como es el inverso, esto lo escribimos como 1 en C, ¿ok? Y ahora ustedes pueden demostrar, de hecho es una parte de su tarea. Esto es BF entre BI y le vamos a llamar que esto está elevado a un coeficiente que también lo pueden encontrar gamma, este coeficiente gamma, también lo pueden encontrar como coeficiente adiabático. ¿Ok? Entonces, ese coeficiente adiabático está relacionando gamma es igual a el Cp molar entre el Cv molar. ¿Ok? Y en su serie ustedes demuestran que el Cp molar menos el Cv molar es igual a R. ¿Ok? Entonces voy a escribir ya para terminar esta pequeña demostración. Y a lo que queremos llegar es que presión inicial entre presión final es igual al producto BF entre BI multiplicando a BF entre BI, esto elevado al coeficiente adiabático menos 1, que ven que sustituye esta TI en TF, está acá. ¿Ok? Y bueno, con los exponentes, esto va a ser ya BF entre BI elevado a este coeficiente adiabático. ¿Ok? Entonces, la relación de presiones es igual a la relación de volúmenes elevados a este coeficiente adiabático. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a llevarnos esta conclusión. PI por el volumen inicial. El volumen inicial está elevado al coeficiente adiabático, gamma, y esto es igual a presión final, volumen final, y esto está elevado, el volumen final, está elevado al coeficiente adiabático. Ok, entonces vamos a quedarnos con esta conclusión. De acuerdo, esta expresión describe el cambio de volumen en un proceso reversible adiabático. ¿Ok? Eso es lo que queremos encontrar. Una expresión que describa el cambio de presiones y volúmenes en el proceso de expansión adiabático. ¿Ok? Entonces,
Vamos a aprovecharlo para el ciclo de Carnot, ¿ok? Que allí tenemos expansiones reversibles adiabáticas. Entonces, vamos a aprovechar esto que acabamos de encontrar. Para aprovecharlo, vamos a recordar el ciclo de Carnot rápidamente. Ustedes ya se lo deben saber de memoria. Ok, tenemos los cambios de volumen y presión. Vean que pues es conveniente esta expresión, ¿no? Para este ciclo. Tenemos, por ejemplo, un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. ¿Okay? Y aquí entonces tenemos una isoterma que viaja de A a B. ¿Okay? Tenemos la adiabat o el proceso adiabático. Después otro proceso isotérmico con presión. Y por último otra adiabat para cerrar el ciclo. ¿Okay? Vamos a llamarle a la temperatura entre A y B, esta isoterma. Esta es la temperatura H, ¿no? La temperatura caliente. Y la de abajo, la isoterma que conecta C y D, es la temperatura fría, ¿ok? O cold. ¿Ok? Bueno, eso ya lo sabemos. El paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4 son las etapas. El paso 1, expansión isotérmica reversible. El paso 2, expansión adiabática reversible. El paso 3, compresión ahora. Vamos regresando. Compresión isotérmica. Y por último, compresión adiabática para cerrar el ciclo. ¿Ok? Vamos a demostrar entonces que cuál es el cambio de total en la entropía. En este ciclo vamos a demostrar que la integral del ciclo para el cambio de entropía es igual a el calor en la etapa que llamamos caliente entre la temperatura que llamamos caliente más el calor de la etapa que llamamos fría entre la temperatura que reconocemos como la temperatura fría. ¿Ok? Este es el cambio total de la entropía en este ciclo. ¿Ok? Entonces vamos a demostrarlo. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Bueno, sabemos que en las etapas adiabáticas, QH y QC, pues son ceros, ¿ok? Entonces vamos a escribir cómo definimos QH. El calor en la temperatura caliente es NR, ¿ok? Por la temperatura caliente entre estas dos etapas, ¿ok? La expansión isotérmica, ¿ok? Y por otra parte, el calor en la otra isoterma, en la isoterma fría, pues es NR. ¿A qué temperatura? A la temperatura fría, entre los dos volúmenes sobre esa isoterma. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros acabamos de demostrar acá arriba. Me falta el logaritmo. Esto está en logaritmo. Tenemos los dos calores asociados a los procesos isotérmicos, nRT, a la temperatura caliente. Acá arriba está la isoterma caliente y acá abajo está la isoterma fría.
Bien, lo que acabamos de hacer hace unos minutos es demostrar esta relación. Que BA, es decir, el volumen inicial por la temperatura H caliente elevado al este coeficiente que engloba el CB a N y R. Esto es igual al el volumen en D por temperatura caliente, digo temperatura fría, y esto elevado a ese coeficiente. ¿Okay? Y también para la otra etapa, BC, por el volumen en B, por temperatura. Ahora la otra temperatura es H. ¿De acuerdo? Esto se puede simplificar. ¿De qué manera vamos a multiplicarlas? Ambas expresiones. Y nos queda una cosa así que se va a ir simplificando simplemente. Lo vemos en un momento, ¿no? Estamos multiplicando ambas expresiones. ¿De acuerdo? Multiplicar esta por esta nos da esta última expresión. Y vean que se simplifican varios términos. Este se va con este se va con este. ¿Okay? Y nos queda una relación de volúmenes. El volumen en la coordenada A entre el volumen en la coordenada B es igual a la relación de volúmenes en la coordenada D y en la coordenada C. ¿Qué consecuencia tiene esto en la expresión del calor? Bueno, en la isoterma fría, volvemos a lo que habíamos escrito, logaritmo natural de esta relación. Lo podemos escribir como de varias maneras, ¿no? Aprovechando esta expresión que está acá arriba, esta relación de volúmenes en el calor, la podemos escribir como nRT fría por el logaritmo natural de, vean, voy a sustituir esta igualdad, BA entre, ok, es lo mismo, lo acabamos de demostrar, y esto también es igual, si cambiamos el logaritmo, se vuelve el negativo, como aprovechamos hace unos minutos, puede ser el negativo entre estos volúmenes. Ahora B en el punto B entre volumen de A. Entonces, si ustedes conocen los volúmenes que hay en cada etapa sobre esta isoterma, pueden conocer el calor en esta isoterma. ¿Ok? Ahora, si hacemos el mismo ejercicio para el QH y confundamos el resultado de la isoterma caliente y la isoterma fría, podemos relacionarlo de este modo. ¿Cuál es la relación entre el calor en la isoterma fría y el calor en la isoterma caliente? Lo podemos escribir así.
relación de volúmenes en el logaritmo entre el negativo, ¿ok?, en la isoterma caliente por, ok, aprovechamos las propiedades de los logaritmos aquí para que quede escrito de la misma manera, ¿no? Entonces vean que se simplifica. Se va n, se va n, se va r, se va r, se va el logaritmo, ¿ok? Y nos queda finalmente que esto es igual a la temperatura en la isoterma caliente, en signo negativo, entre la temperatura de la isoterma fría. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queríamos demostrar era que la integral de S, vamos a calcular cuál es el cambio de entropía de este ciclo que está teniendo expansiones y compresiones sucesivas. ¿Ok? Si sustituimos lo que acabamos de encontrar acá arriba, QH entre QC y menos TH entre C, nos queda que esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, en el ciclo de Carnot, el cambio global de entropía es 0. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la conclusión, de las conclusiones más importantes del ciclo de Carnot. El cambio de entropía global es 0. Si se realiza trabajo, si se libera calor y se absorbe calor, pero el cambio global de entropía es 0. ¿Ok? Esto es una idealización. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver en términos de eficiencia. Lo podemos definir como el trabajo entre el calor. ¿Ok? Entonces, esto es el trabajo realizado por el ciclo entre el calor absorbido por el sistema. Así, entre mayor sea la salida de trabajo, mayor será la eficiencia. Otra manera de definir la eficiencia para este ciclo es con el calor de ambas isotermas ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que esto. 1 más la relación de los calores. Y otra vez, pueden también tomar con la ecuación que demostramos hace unos minutos, esta eficiencia
si sustituyen esto, la pueden conocer simplemente con la diferencia de temperaturas. ¿Okay? Entonces, conclusiones de esta parte. A partir del calor en las etapas de expansión isotérmica y adiabáticas, pudimos encontrar la relación entre el calor de la isoterma caliente, el calor de la isoterma fría, y a partir de esos dos calores podemos definir la eficiencia simplemente conociendo la diferencia de temperaturas. ¿Ok? 1 menos temperatura fría menos temperatura caliente, ¿no? Bueno, ahora lo que querría hacer es que veamos un diagrama temperatura contra entropía. Okay, en un momento lo ponemos para que veamos qué significa, a qué nos estamos refiriendo con que el ciclo, el delta S del ciclo es 0. Ok, vamos a ver entonces este pequeño diagrama. Vamos a dibujarlo. Para el ciclo de Carnot, si dibujamos a la temperatura, vean acá está la temperatura, okay, puede, en Kelvin, por ejemplo, y la entropía está en joules por Kelvin. Okay. En un momento hacemos un ejercicio para ver las unidades. Está en joules por Kelvin. Okay. Entonces, en el ciclo, lo que está sucediendo en este diagrama son 4 etapas, 4 coordenadas también. Y acabamos de demostrar que este cambio global en términos de entropía es un ciclo, ¿ok? Aquí donde están las adiabats. Ok, bien, aquí está el calor de la, si aquí es TC, acá arriba la coordenada caliente, acá abajo es la coordenada fría. ¿De acuerdo? Tenemos los dos calores y tenemos una entropía asociada, ¿no? A cada situación. Esta es la fría, esta es la caliente. ¿Okay? Entonces, en nuestro diagrama de Carnot, usualmente aquí tendríamos la coordenada A, la coordenada B, ¿okay? Ese paso isotérmico, aquí se ve bien claro, ¿no? Que es un paso isotérmico. Si entra calor al sistema desde el reservorio caliente,
Aquí entra calor desde el reservorio caliente, es lo que nos está diciendo. Esa entrada desde el reservorio caliente aumenta la entropía, ¿no? El proceso hace que aumente la entropía. ¿Ok? Después aquí tenemos Q igual a 0. ¿Ok? Es la etapa adiabática. Después tenemos en la otra isoterma la salida de calor. ¿Ok? Este QF sale. ¿Ok? Y regresamos a la coordenada D. Y para cerrar el ciclo, otra vez tenemos que Q es igual a 0. ¿Ok? Y regresamos al valor de la entropía inicial. Así, esta integral es 0. Se está regresando, se parte de un valor de entropía, aumenta y vuelve al mismo punto. ¿Ok? Bueno, entonces, para ir concluyendo ya con Carnot, entonces nos quedamos con, en un diagrama temperatura-entropía, se ve bien claro cuáles son las etapas isotérmicas, ¿ok? Y las etapas adiabáticas, ¿no? Cuando estamos en un valor de entropía constante, ¿ok? Y tenemos Q igual a 0. Este es un ciclo idealizado. En la realidad aspiramos, queremos que nuestros ciclos de compresión, expansión, tiendan a minimizar el cambio de entropía. ¿Ok? Pero bueno, por ejemplo, en los ciclos de un ciclo diésel, sí va a haber generación de entropía. ¿Ok? Ahora vamos, entonces, nos quedamos con esta conclusión, el diagrama temperatura-entropía para el ciclo de Carnot, la integral que representa a este ciclo, nos dice que el cambio global de entropía es 0. ¿Ok? Vamos entonces a calcular un trabajo. ¿Ok? Y vamos a calcular la entropía asociada a ese trabajo. ¿Ok? Bueno. Así, entonces, un delta S es igual a la integral desde el estado inicial al estado final. ¿De quién? De la integral del trabajo, del calor, que por ahora conocemos el calor reversible. ¿Ok? En la temperatura, ¿no? Esto sucede en una isoterma. Así, vamos a calcular el cambio de entropía. Vean que no es molar, es directamente la entropía, el cambio de la entropía para una expansión isotérmica. ¿De quién? De un gas ideal. ¿Ok? Desde un volumen inicial hasta un volumen final. ¿Ok? ¿Qué entropía se genera cuando expandemos isotérmicamente a este gas ideal? Entonces vamos a aprovechar esta ecuación que está acá arriba.
es la ecuación que nos va a resolver esto, ¿no? Entonces, delta S, esto es una isoterma, así que la temperatura es constante, por lo tanto, sale de la integral, está aquí afuera, y nos queda la integral de el calor reversible. ¿Ok? Como es una función de trayectoria, el calor, esta integral, pues simplemente es igual a 1 en T por el calor reversible, ¿no? Resolver esta integral implica que llegamos a cuánto vale ese calor. ¿Ok? Simplemente es eso. Ahora, nosotros sabemos, lo vimos hace unos momentos, que el Q reversible es igual al negativo de W reversible. Y esto es igual al número de moles por RT, a la isoterma que nos interesa, entre por el logaritmo de la diferencia de volúmenes. Entonces vamos a sustituir. ¿De acuerdo? Ahora, nos faltaría conocer esto, ¿no? BF entre BI para esta expansión. Vamos a hacer una suposición. Suponemos que tenemos un mol. Estamos expandiendo un mol. Un mol de este gas ideal es lo que se expande. Okay. Ok, voy a suponer que cuando se expande, este mol toma el doble de volumen, ¿no? Tiene un volumen inicial y el volumen final es 2 veces ese volumen, ¿no? Se expande el doble. Es mi suposición. Ahora, ustedes ya me pueden decir si usamos el delta S, tenemos esta expansión para un mol, ¿ok? Por la R, que es 8.314 Joule mol Kelvin. ¿De acuerdo? Y nos falta ok. Por un Joule mol Kelvin y logaritmo natural de 2. ¿Ok? Vean que la temperatura delta S igual a Q reversible entre temperatura. Entonces esto es nRT logaritmo de BF entre BI entre T. La temperatura ya se fue, ¿no? Entonces me pueden decir ustedes, calculémoslo rápidamente en cuanto lo tengan. Vamos escribiéndolo en el chat o me pueden usar, o pueden decirlo por el micrófono. ¿Cuánto vale este delta S? Para un mol, 8.314
NR por el logaritmo natural de este factor de expansión. Se expandió el doble ese gas. ¿Qué valor tiene ese delta S? Bien, Jonah. José Luis ya lo tiene. ¿Alguna otra opinión? Yatsiri también. Fernanda también lo tiene. Milka, listo. Bueno, vamos entonces a escribir que este delta S asociado a esta expansión de un mol de gas ideal que se expandió el doble de su volumen inicial es 5.76. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades tiene la entropía? Tiene joules por Kelvin. ¿Okay? De acuerdo, aquí se fue el mol con el mol y nos quedó joules por Kelvin. ¿Ok? Es decir, este sistema, por cada Kelvin que modifiquemos la temperatura, va a haber una dispersión de energía de 5.76 joules. ¿Okay? Por cada Kelvin que cambiemos en este sistema, va a haber una dispersión de energía de 5.76 joules. Ahora, vean, esto es una propiedad, una función de estado, como la energía interna, la entalpía, la energía de Gibbs, la entropía, son funciones de estado. Entonces, eso quiere decir que dependen del tamaño del sistema. Siendo así, este delta S que acaban de calcular corresponde a una propiedad extensiva. Ya vimos que si queremos una propiedad intensiva que no dependa del tamaño del sistema, tenemos que dividir entre, por ejemplo, otra cantidad extensiva. ¿Okay? Por ejemplo, otra cantidad extensiva que es conveniente aquí es el número de moles. Si dividimos lo que acabamos de calcular, 5.76 joules Kelvin, entre el número de moles, que era 1, ¿okay? Ya tenemos una propiedad intensiva. Esto es la entropía molar asociada a esta expansión. Sucede que aquí había un mol, ¿okay? Pero puede ser. Tenemos que tomarlo en cuenta cuando calculemos deltas S. Podemos calcular la entropía molar dividiendo entre el número de moles. ¿Okay? Bien. En el tema de entropía, le vamos a dejar por ahora aquí. ¿Okay? Y me gustaría entonces que platiquemos de la serie. Si tienen alguna duda allí, déjenme buscar la serie para comentarla y vayan preparando sus dudas, ¿no? Váyanlas escribiendo en el chat.
Profe, Sí, es que era en la pregunta, perdón, era la 7. Es que teníamos una duda sí. respecto a la ley de Higgs, porque ya lo intentamos de diferentes formas y no queda, siempre está asombrando un, un dióxido de, bueno, dióxido, un oxígeno de más. Entonces no sé si le falta algo o no sabemos bien. Bueno, no sabemos bien, más bien. Mejor dicho. Ok, déjenme abrir la serie. Y lo vemos. ¿Me puedes dictar el problema para irlo planteando? Acá está. Ok. Oh, ya sé cuál es. Ok. Bueno, lo voy a proyectar. Acá está. ¿Es el problema 6 o el 7? Es el problema 7, por favor. El problema 7. Aquí está. Ok. Dice, calcula el delta H para esta reacción. Si se conoce que tenemos monóxido de nitrógeno más ozono, que se descompone en dióxido de nitrógeno y oxígeno, ¿ok? Menos 198.9 kilojoules asociados. Después, el ozono se convierte en oxígeno, delta H igual a menos 142.3, y nos están proponiendo la última reacción, que es oxígeno que se convierte en dos átomos de este elemento, ¿no? Entonces, en la expresión de la reacción, necesitamos tener del lado izquierdo monóxido de nitrógeno, ¿ok? Y tenemos que tener del lado izquierdo un átomo de oxígeno, que está aquí, pero está del lado derecho, ¿ok? Entonces, pienso que lo que hicieron fue invertir la tercera ecuación para que al hacer la suma de las reacciones, esta tercera ecuación quede del otro lado, ¿no? Convirtiendo este delta H en un valor negativo, ¿ok? Y del otro lado tendríamos O2, NO2 y O2. Ok. Ahora, en la primera ecuación tenemos ozono, ok, y al final no necesitamos eliminarlo, ¿cierto? Entonces, necesitamos entonces que esta segunda ecuación tendríamos que voltearla también, ¿cierto? No sé si allí haya estado el problema en el cambio de las ecuaciones de un lado hacia el otro, o allí van bien. Sí, ahí vamos bien. Volteamos primero la segunda y después dejamos igual la tercera. Ya se eliminaba así. Eso con eso, pero seguía sobrando una zona, creo, si no me recuerdo. Aquí la tengo enfrente. Seguía sobrando zona, entonces pensamos multiplicarlo todo entre un medio, pero sobraba aún así un medio. Entonces quedaba así. Entonces pensamos en descomponer el, el óxido de nitrógeno en sus estados. ¿Qué? En sus Ya. estados de cada quien, pero no, o sea, no nos revolvimos, entonces no supimos cómo hacerla después de ahí. Ok.
Igual, profe, bueno, yo soy de otro Sí. equipo, pero sí me pasó lo mismo que a mis compañeros. Al final tiene que sobrar, bueno, está sobrando. Me parece que a mí me anda sobrando un, de oxígeno. Sobra un oxígeno. Ok. A nuestro equipo también. ¿También le sobra un oxígeno? Sí, en nuestro caso, bueno, yo dividí entre un medio la tercera ecuación ya y me sobra un medio de oxígeno. Ok. Yo, profesor, bueno, yo Sí. es una recomendación, a mí sí me salió y Ok. yo les recomendaría a mis compañeros que se fijen en el balanceo de la reacción porque una no está balanceada, que es la segunda, que tienes ozono y pasa oxígeno, ahí es donde está no balanceada la ecuación, la reacción en sí. Muchas gracias. Em, Pero sí está balanceada, ¿no? Porque, bueno, de un lado tenemos un nitrógeno y ahí están los dos oxígenos. Y del otro lado está igual. Un nitrógeno y dos oxígenos. Habla de pero la ya segunda, estaba ¿no? hablando de la segunda exactamente. Ozono que el Ah, oxígeno no está balanceado. Como ven. A ver, la primera está balanceada 4 y 4. Ok, sí. Un nitrógeno y un nitrógeno. La segunda, ozono, que son 3 átomos de oxígeno, que se descompone en el gas ozono, el gas oxígeno. Entonces, en esa segunda, sí tenemos que hacer como nos indica nuestra compañera, pues hay que balancearla primero. Ojo que eso va a modificar el delta H, ¿no? Como ven, con ese cambio, pues ya deberían estar del otro lado. También se modifica el delta H, ¿o no? Déjenme ver. No, el delta H no se modifica. Ok. Tienen razón. El delta H se queda igual, pero aquí en los del paso de ozono a oxígeno, sí nos falta balancearla. Ok. Bueno, yo les recomendaría que puede ser con el ozono se queda igual y del otro lado podríamos poner un 3 medios, por ejemplo. Los deltas H quedan iguales. 3 medios para el oxígeno. Ok, pero sí, ahí estaba el truco, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, yo creo que con eso ya sale ese, ¿no? Esa era la pequeña dificultad. Bueno, aquí tenemos una duda en el chat de cómo calcular delta H y delta U en el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos dice que 2 moles de helio se expanden isotérmicamente de 22 grados Celsius, de 22 a 22 grados Celsius, de un volumen de 22.8 se expanden a 31.7 litros. Hay que calcular Q, W, delta H y delta U en cada
uno de estos tres incisos. Ok. En un proceso reversible, en el caso B, la presión externa es igual a la presión final del gas. Eso es como decir proceso irreversible. Ok. Y en una expansión libre, que no hay oposición a esta expansión del lado externo al sistema. Bueno, el inciso A se resuelve muy parecido a como hoy estuvimos platicando, que se calcula el calor y el trabajo. Esa suma es el delta U. Y faltaría el delta H. Allí sí es como parte de su trabajo. ¿Okay? Cómo se calcula el delta H. Y en una expansión libre, sí lo vimos aquí, ¿no? Como no hay presión externa, allí pasaba algo que hacía que se simplificara el problema. Y en el inciso B, tenemos simplemente una presión final. Okay. No sé si recuerdan que vimos, déjenme ver si está por aquí esa nota. Aquí está. Ok. A ver si les sirve, si les da alguna luz en este problema. Les voy a compartir esta nota. Va para allá. Zoom. Compartir pantalla. Ok. ¿Ya la están viendo? No. Sí, profe. Ok. Bueno, aquí estamos viendo una nota que hicimos en un diagrama presión-volumen. Que tenemos esta línea. Por allí, ok. Esta línea, esta que estoy apuntando con el apuntador, es la isoterma, ¿no? A lo cual sucede esta expansión. Ok, entonces partimos de una presión inicial y llega a una presión final, ok. En el caso reversible, que hoy vimos un poco cómo calcular este calor y este trabajo, es esa aportación, el producto presión por volumen, es calcular toda esta integral, ¿no? Lo que hicimos hoy, básicamente. Todo este cacho que incluye el cuadro de acá abajo y lo que está aquí, que está contenido debajo de la integral, todo eso es la aportación del calor y el trabajo reversible, ¿no? Todo lo que incluye desde esta línea curva hasta acá abajo. Después, el segundo enunciado nos dice que la presión final es la misma que la de la presión externa. Eso es una manera de decir que estamos concentrándonos en este cuadrito que está acá abajo. ¿Ok? Si nos concentramos en la presión final y no consideramos este cambio de acá arriba, esto que está aquí confinado, si solo calculamos este PV, ven, es un cuadro que multiplicándolo presión final por volumen final, nos da el trabajo irreversible. ¿De acuerdo? Ese trabajo, que solo considera este cuadrito, es más pequeño que el trabajo reversible, el cual está conteniendo tanto lo que está justo debajo de la isoterma como lo que está debajo de la presión final, ¿no? Todo esto es el trabajo reversible. El trabajo reversible es mayor que el trabajo irreversible.
Y me parece que también vimos la expansión libre. Vean, aquí está la expansión reversible. Ok. Sí, esta es la expansión reversible, lo que está aquí. Esto es el trabajo reversible. Ok. Y el irreversible es simplemente lo que está en la multiplicación de estos valores. Y por ejemplo, hicimos este ejemplo. No, este no. Lo que tenemos que buscar es la expansión libre, ¿ok? Que es cuando no hay oposición del sistema, no encuentra oposición para expandirse. Ese es el inciso, uno de los incisos de ese problema. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Uy, aquí está la respuesta. Expansión libre, no hay fuerza opositora. ¿Ok? Ahí está ya. ¿No? Véanlo en sus notas para que lo vean. Entonces, en ese primer problema tenemos el proceso reversible, el proceso irreversible y la expansión libre. ¿Ok? Bueno, espero que con eso les sirva. Si no, bueno. Recuerden que el límite para entregar esta serie es antes de la clase del jueves. ¿Ok? Para que el jueves ya lo resolvamos. ¿De acuerdo? Bueno. Si se les ocurren más dudas, escríbanme. ¿De acuerdo? Bueno, por ahora le vamos a dejar aquí la sesión. Muchas gracias por las dudas. Profe, tengo una Sí, duda, una última. dime. Es una pregunta 5 igual de la serie. Sí, Bueno, creo que nos pedían que calcular, sí, el delta H, en kilojoules sobre mol para el nitrato de amonio. Bueno, era una disolución de nitrato de amonio con agua, ¿no? Y te daban las masas pues, de ambas sustancias. Entonces, bueno, mi planteamiento fue como sumar sus masas y después calcular su calor. Entonces ya lo hice como menos M por Cp por el delta T. Y ya saqué como el calor que genera. Y no sé si ahí, bueno, para empezar, si por ahí va bien mi planteamiento. Y después yo supuse como que no había pérdidas de calor, entonces igual le di a delta H. Entonces ya teniendo delta H, pues ya nada más después lo dividí entre los mol de nitrato de amonio. No sé si sí, estuvo bien. Eso. ok. Es el problema 5, ¿no? Sí. Sí, me parece es totalmente equivalente a los ejemplos que vimos aquí. Entonces, sí, son las mismas suposiciones que vimos en los ejemplos de la clase. Son las mismas suposiciones. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo, profe, muchas gracias. Va que va. Bien, entonces, si se les ocurren más dudas que tengan de aquí a... Profe, Sí, tengo una duda del problema 8. ok, vamos al 8. Ahí vamos a Ajá. utilizar las entropías que nos había dado del etanol y todo, y del dióxido de carbono y el agua, o Sí, no. sí, claro. Este es un ejercicio equivalente aquí que hicimos con el benceno, me parece, la combustión del benceno, pero aquí estamos quemando etanol. Entonces, ustedes ya tienen información de cómo es la reacción, ¿no? De combustión que generamos, que es el combustible, en este caso etanol, más el oxígeno, que da CO2 más agua. De acuerdo, entonces en clase pueden usar los datos que vimos en clase para esos cambios. Pueden buscarlos en tablas, pero es análogo al ejercicio que hicimos con el benceno. ¿Ok? Sí, gracias. Va que va. Perfecto. Bueno, así en la próxima sesión resolvemos esta serie
¿Ok? Y vamos a ir ya enlazando unas primeras situaciones en las que va a aparecer la tercera ley de la termodinámica, ya que sabemos que implica la segunda ley, la definición de la entropía como medio para saber si un proceso es espontáneo o está en equilibrio. Vamos a generar la tercera ley. ¿Okay? Nos va a llevar algunas sesiones. ¿Okay? Aquí Michelle nos pregunta por último. En la pregunta 2, muy bien, muy buena, muy necesaria aclaración. CP menos CB es igual a NR. Nos pregunta, ¿no debería ser igual a R? Ok. Estamos considerando, estas son las capacidades caloríficas, pero no son por mol. Esto, si lo divides entre N, ya tendrías las capacidades caloríficas por mol. ¿Ok? Es equivalente. Lo que tú nos preguntas es equivalente. Si CP molar menos CB molar es igual a R, como lo vimos hoy, por unidad de moles, pero si no está por unidad por mol, la capacidad calorífica a presión y la de a volumen constante, si no están escritas por unidad de mol, es igual a NR. ¿Ok? Son equivalentes. ¿Ok? Si las capacidades son molares, esa resta es igual a R. Si no son molares, esa resta es igual a N por R. ¿Ok? Bueno, no, gracias a ti. Bueno.